Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante eh, a través de la coordinadora de terapia respiratoria de Beintegral de la UCI Samaria, la doctora Lady Reyes, nos va a hacer el favor de hablar de la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Recordemos que hoy en día uno de los indicadores centinela de una adecuada calidad de la prestación de un servicio de cuidado intensivo implica este indicador. Eh, con esta presentación esperamos que todos hagamos, como siempre, y lo venimos enfocando de una forma homogénea en todas las sedes, todas estas medidas para prevenir esta infección que conlleva no solamente morbilidad y mortalidad, sino altos costos en salud. Entonces voy a darle espacio para que la doctora Lady inicie su presentación. Muchas gracias a todos por la asistencia. Buenas tardes para todos. Bueno, en la tarde de hoy vamos a revisar el tema de prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. La ventilación mecánica invasiva pues es uno de los principales soportes vitales en el manejo del paciente críticamente enfermo, debido pues a inestabilidad respiratoria. En general, pues todos los pacientes se caracterizan por presentar puntajes de gravedad elevados y por ende elevada mortalidad. Entre los cuidados más relevantes que nosotros como equipo multidisciplinario de la salud, médicos, jefes, auxiliares de enfermería y por supuesto terapeutas respiratorios, se encuentra la prevención de esta por medio de medidas que vamos a implementar. La neumonía es la segunda complicación infecciosa en frecuencia y ocupa el primer lugar en la UCI. Es la causa más frecuente de mortalidad entre las infecciones nosocomiales, principalmente si son debidas a Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Como nos comentaba ahorita el doctor Garzón, su incidencia incrementa los días de ventilación mecánica del paciente, la estancia media en la UCI. A pesar de las pruebas disponibles, el diagnóstico de la neumonía sigue siendo pues prácticamente clínico. Entonces, en su definición tenemos que es un tipo de neumonía adquirida en el hospital que ocurre más de 48 horas después de la intubación endotraqueal. Puede ser adicionalmente clasificada como de aparición temprana o de aparición tardía. Cuando hablamos de aparición temprana es que sucedió dentro de las primeras 96 horas de recibir el soporte ventilatorio, y cuando hablamos de la tardía es que pues se presenta después de las 96 horas, la cual pues es más comúnmente atribuible a patógenos resistentes a múltiples drogas. Tenemos enfermedades de base y condiciones en el paciente crítico que aumentan pues el riesgo de presentar una neumonía. Dentro del grupo de enfermedades tenemos el politraumatismo, especialmente pues si es de trauma craneal, presencia de coma, sedación profunda, paro cardiorrespiratorio, periodo postoperatorio precoz, quemados con lesión pulmonar por inhalación, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes inmunodeprimidos y enfermedad grave previa. Dentro de las situaciones tenemos la intubación nasotraqueal, exposición a antibióticos, politransfusiones y el transporte intrahospitalario. Dentro de la patogénesis de la neumonía asociada al ventilador encontramos las fuentes comunes de patógenos. Inicialmente pues es por aspiración, durante procedimientos de intubación orotraqueal, formación de biopelículas, secreciones contaminantes y un equipo respiratorio contaminado. Es por eso que cuando realizamos una intubación endotraqueal debemos utilizar técnica séptica. Nuestro laringoscopio pues debe estar en condiciones adecuadas de higiene, limpieza y desinfección. Acá vemos en el gráfico cómo la colonización del tubo se presenta. Por encima del neumotaponador vemos unos dibujitos, unos circulitos azules que nos muestran cómo nos contiene ahí la secreción que está subglótica y cómo se evita a través del neumotaponador el paso hacia la tráquea, la migración distal de esa biopelícula y de la formación de secreciones de colonización en la carina. Es cuando ahí pues se arrastran todos los microorganismos de la cavidad orofaringea hacia la vía aérea inferior.
Dentro de la etiología tenemos los factores que influyen en la neumonía, son el tiempo de ventilación mecánica, administración previa de antibiótico-terapia, además de algunos factores dependientes del huésped, como la presencia de POC o coma. Los episodios de neumonía asociada a ventilación precoces están dados prácticamente por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, los Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Ya los tardíos pues se relacionan más a microorganismos con un perfil de resistencia antibiótica diferente, como la Pseudomonas aeruginosa, la Cyanobacter baumannii, el Staphylococcus aureus y los bacilos gram negativos. Clásicamente hemos venido durante este tiempo distinguiendo 4 vías patogénicas para el desarrollo de neumonía, que son la aspiración de secreciones procedentes de la orofaringe, la vía hematógena, entre otras, pero en este momento pues decimos que la vía mayoritaria y la casi única es la aspiración de secreciones procedentes de la orofaringe. Tenemos acá una figura, la figura 1, que nos sintetiza la patogenia de la neumonía, como por medio de la colonización orofaringea, o puede ser de la microaspiración que se puede obtener de contenido gástrico, conlleva a la broncoaspiración y a pasar este contenido al pulmón, produciendo traqueobronquitis y neumonía. Tenemos pues los factores que nos conllevan a esto, las comorbilidades del paciente, cirugías y procedimientos invasivos, que están recibiendo pues sedantes y antibióticos. Dentro de la clínica y diagnóstico, es muy importante para nosotros identificar esto en el paciente, un paciente en ventilación mecánica que presenta fiebre, que no está explicada por otra causa. Ya nos lleva a pensar que hay uno de los criterios. Secreciones purulentas por el tubo traqueal. No venía presentando esas secreciones, incrementó la producción de secreciones, el paciente está hipersecretor o modificó sus características, manejaba secreciones mucoides y alinas. Y posterior a esto se evidencian secreciones ya purulentas o mucopurulentas. La radiografía de tórax, entonces evidenciamos presencia de infiltrados nuevos, persistentes o progresivos, leucocitosis y una prueba de aspirado traqueal cuantitativo positiva. Ya con esto pues nos da el diagnóstico clínico. También lo podemos obtener con la presencia de 3 de los siguientes criterios mayores, que es fiebre mayor a 38.2, presencia de secreción purulenta, infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax, o presencia de 1 o más de los criterios menores, que son leucocitosis, leucopenia, presencia de formas inmaduras, hipoxemia, aquel paciente que tuvo deterioro en la oxigenación y que requirió incremento en sus parámetros ventilatorios, eso en su FiO2, inestabilidad hemodinámica. Acá podemos observar la escala de valoración clínica de la infección pulmonar. Tenemos 6 aspectos a valorar. El primero, pues la temperatura, eso nos da un puntaje. La presencia de leucocitos, el aspecto de secreciones respiratorias, los hallazgos radiográficos, la PAFI, el cultivo de aspirado traqueal. Tenemos que hacer tenemos una puntuación mayor o igual a 6, es indicio pues de neumonía asociada a ventilación mecánica, es probable, y una puntuación menor de 6, poco probable. Bueno, los paquetes de medida para la prevención. ¿Qué buscamos nosotros y cuáles son nuestros objetivos? Entonces, promover y reforzar la cultura de seguridad en la UCI. Aplicar prácticas seguras de efectividad demostrada. Implementar prácticas y procedimientos con el fin de reducir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación y fomentar la comunicación con el personal interdisciplinario para evitar posibles riesgos. ¿Qué es lo más importante en todo esto que les estoy hablando? La prevención. Entonces, tenemos ciertas medidas que debemos ejecutar para evitar que nuestros pacientes puedan presentar neumonías asociadas a la ventilación. Entonces, como primer punto, tenemos formación y entrenamiento apropiado en la manipulación de la vía aérea. Esto es muy importante porque nos dice que la persona encargada debe ser un profesional, el cual esté entrenado, tenga adherencia a los protocolos de aspiración de secreciones, de manejo de vía aérea, con el fin de garantizar que esta se haga con toda la técnica que requiere.
Nosotros pues en las UCIs tenemos los terapeutas respiratorios que están 24 horas, entonces se puede aplicar muy fácilmente esta medida. Aspiración de secreciones según protocolo institucional, es realizar la aspiración con toda la técnica. Rutinaria no es la aspiración de secreciones la hacemos a necesidad, según presencia de secreciones en el tubo, o si nos indica el monitoreo gráfico del ventilador que hay obstrucción mecánica por secreciones, de lo contrario pues no se realiza de forma rutinaria. La tercera, la higiene estricta de las manos antes de manipular la vía aérea. Es una recomendación para la prevención pues, de todo tipo de infecciones y está claramente establecida en los estándares de buena práctica. La higiene bucal utilizando clorhexidina está dentro de nuestro protocolo, se realiza cada 8 horas con 10 cc. La idea de esto es realizarle un lavado en la cavidad oral al paciente, cepillado, y impregnar con clorhexidina en la lengua, el paladar, dejarla actuar durante 60 segundos y luego removerla. Es importante no tanto que se utilice, sino que se haga de la manera adecuada. Como quinta medida, tenemos el control y mantenimiento de la presión del neumotaponador, que la debemos mantener sobre 25 a 30 centímetros de agua. Se realiza de manera rutinaria cada que realizamos la terapia a nuestro paciente, previo aspiración de secreciones y posterior a aspiración de secreciones, se mide y se diligencia la presión con la que quedó nuestro neumotaponador para evitar que las secreciones subglóticas pasen hacia la tráquea. Otra de las medidas es elevar la cabecera a 30-45 grados, evitar pacientes que estén totalmente en decúbito supino para evitar esas microaspiraciones de contenido gástrico, sobre todo en pacientes que reciben nutrición enteral. Como séptimo, tenemos favorecer los procedimientos que permitan disminuir de forma segura la intubación, es decir, utilizar la ventilación mecánica no invasiva en poblaciones seleccionadas. Esto quiere decir pues, que vamos a someter a nuestro paciente los que son candidatos, sin decir que vamos a dejar de ventilar de una manera invasiva a un paciente que lo requiera, pero sí tenemos que seleccionar los pacientes que se pueden beneficiar de ventilación mecánica no invasiva antes de proceder a invadir la vía aérea. También tenemos que favorecer los procedimientos que disminuyan su duración. Entonces, por esto aplicamos los protocolos de destete y sedación diaria interrumpida. Protocolo de sedación del cual nos habló el doctor Camilo Páez en una de las charlas anteriores, que es manejado por el personal de enfermería. La idea es todos los días nosotros verificar si nuestro paciente requiere continuar con el soporte ventilatorio o podemos, si está en condiciones y cumple criterios, para realizar una prueba de ventilación espontánea y desinvadirlo lo más pronto posible. Cambiar el circuito del ventilador solo si está visiblemente sucio o si funciona mal es una de las prácticas que estamos llevando a cabo. No se cambian circuitos de una manera rutinaria, al igual que los dispositivos como sonda de succión cerrada y filtro nariz de camello, está establecido por protocolo su cambio cada 48 horas de los filtros y cada 72 horas de las sondas de succión cerrada. Control del paciente ventilado sin sedantes, evitar benzodiazepinas frente a cuadros de agitación. Ya también esto lo tocamos cuando hablamos con el doctor Camilo Páez, nos explicó el protocolo de sedación, de tener metas en pseudoanalgesia y asimismo evitar pues, que los pacientes usen benzodiazepinas, que esto nos prolonga más la ventilación mecánica. Y como décima tenemos movilización temprana y ejercicio en los pacientes con ventilación mecánica invasiva. Hay que estarlos reacondicionando todo el tiempo. El hecho de que estén con soporte ventilatorio invasivo no quiere decir que no se puedan movilizar, se deben movilizar y hacer terapia temprana para evitar disfunción diafragmática y muscular. Acá tenemos la pirámide que contiene las medidas de prevención de neumonía asociada al ventilador. Vemos cómo participa el equipo de salud, hay una parte que nos proporciona el paciente y los insumos. En la participación del equipo de salud tenemos formación y entrenamiento, como les decía, que la vía aérea sea manipulada por un profesional en el campo. Higiene de manos, que es una práctica estricta que tenemos que mantener todos para todos los procedimientos y para el control de infecciones. Protocolos de sedación, debemos adherirnos a estos. Y la supervisión. Para la supervisión contamos con una lista de chequeo de
diligenciamiento de prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es diligenciada en el turno por el terapeuta respiratorio que se encuentra, y asimismo puede identificar en qué se está fallando o qué está haciendo falta para poder garantizar que el paciente cuente con todos los requerimientos necesarios. En cuanto al paciente, debemos mantenerlo semisentado, posición de 30 grados a 45. Es importante cuando el auxiliar de enfermería o el enfermero le va a hacer sus cambios de posición, garantizar que nuevamente el paciente quede en posición semisentada y no quede en decúbito supino total. El aseo bucal, pues lo realizamos en el momento que se realiza la terapia respiratoria. Y en la intubación orotraqueal, evitar extubación y reintubación. Lady, excúsame por favor, ya se va a terminar la sesión, entonces